Sean todos bienvenidos, todos los que asisten en esta hora a su canal Alas de Libertad. En este día continuamos destapando el paquete de regalos que el Señor Jesucristo ha querido entregar en estos tiempos para sus hijos, a través de muchos de los que en esta tierra han podido llegar a los secretos y las profundidades escondidas en su palabra. En este día vamos a tocar un tema valiosísimo porque es el que promete traer un estado de libertad en el espíritu en gran manera para cada hijo de Dios. Antes de entrar de lleno en este tema, voy a tocar algunos aspectos, algunos apartes que los creo importantes. Quiero decirles que cada uno de los temas que han de ser enunciados llevan de parte de Dios el rema suyo. Para los que no entienden la palabra rema, ella nos enseña que es el Espíritu mismo de Dios trayendo vida al texto que estamos compartiendo para que produzca los resultados que cada una de sus palabras y sus promesas prometen a sus hijos. No porque seamos especiales, no porque muchos pudiesen decir llegó un iluminado, un nuevo anticristo, un nuevo Mesías, una nueva revelación. No, es porque el Señor necesita vestir a su iglesia con vestiduras blancas porque los tiempos se han llegado y su iglesia tiene que estar en un estado de madurez y de entendimiento de todo aquello que el Señor nos entregó desde un comienzo, pero que el Dios de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento de la iglesia para que nos llegue a disfrutar de todo lo prometido. Este tema promete romper una de las patas del yugo del reino de las tinieblas, que es el miedo, la condenación y la culpabilidad, con los cuales se ha podido controlar a la humanidad a lo largo de todo el tiempo. Quiero en gran manera animar a todos los que están escuchando en esta hora que se animen a suscribirse, porque toda esta información está decodificada en un paquete de aproximadamente 85 temas, y al llegar al asimilar estos temas, cada creyente entra a disfrutar de una autonomía de vuelo y una visión panorámica para comprender demasiadas cosas de lo terrenal y de lo celestial, y estas le permiten caminar en paz, en entendimiento, aplicando los procedimientos de un verdadero creyente. Este tema va dedicado especialmente para el pueblo cristiano en toda la tierra, pero de manera mayor sobre todos los hermanos que se encuentran en las filas del catolicismo, porque promete traer revelación a sus vidas y llevarlos a replanteamientos que hacen posible entrar a la libertad gloriosa que Cristo prometió. Vemos con gran asombro los que hemos llegado a este conocimiento que el pueblo de Dios en la tierra es el único ejército que asesina a sus soldados heridos. Es el único ejército que difícilmente restaura a sus soldados caídos. Y en gran manera me duele y me da gran tristeza ver ministros de Dios, sacerdotes, pastores, líderes espirituales que han colmado sus vidas con información en academias bíblicas, y verlos en su desempeño diario, que llaman desde sus púlpitos a las personas y les llaman declarando: pasen al frente los que están en pecado. En la revelación real del Evangelio, esto es una aberración. Pero nos vamos más a lo profundo, donde vemos líderes espirituales cristianos que llaman desde sus púlpitos y declaran: fulanito de tal, venga al frente porque usted está en pecado y tenemos que tomar represalias, medidas disciplinarias, tomándose la disciplina por su cuenta humana, sabiendo que
en el conocimiento de Cristo, es Dios quien disciplina, corrige y azota a sus hijos si es necesario. Estos detallitos quería anunciarlos antes de comenzar el tema, y ahora entramos de lleno y entramos directamente a ver cuál es la cara bonita del pecado según el Evangelio. Para demostrarlo, y en la revelación que la palabra trae en sí misma, vamos a dejar que ella misma sea la que nos hable y nos declare realmente qué es lo que tiene en cuanto a este tema que tanto ha hecho estragos en el pueblo de Dios a lo largo de toda su historia. Para esto vamos a ver unos versos que ligeramente los vamos a procesar, aunque cada uno tendrá en su propio lugar escudriñar el capítulo completo, el capítulo anterior y el posterior, que prometen darnos un contexto y una claridad real de que lo que estamos hablando tiene ese sentido. Esto primero lo vamos a encontrar en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 11. Y así nos declara la palabra de Dios. Dice así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Este texto nos está expresando que cuando Cristo fue circuncidado, cuando estuvo en carne, en ese momento toda su iglesia fue circuncidada también. Pero en Cristo ocurrió en su cuerpo físico, pero a su iglesia lo ocurrió en su cuerpo espiritual. Y al echar ese cuerpo pecaminoso carnal, nos está enseñando que la fuerza y el poder del pecado para esclavizar a los hijos de Dios quedó echado afuera. Y es por eso que ningún creyente tiene la disculpa de decir: no, es que tengo la herencia del pecado y mi carne me gana y ella me humilla. Pero la realidad es que el poder de la naturaleza pecaminosa fue echado fuera, y al ser echado fuera es una parte mínima que necesitamos de voluntad para no vivir en la práctica del pecado. Porque quizás en esta enseñanza muchos dirían: no, nos van a presentar aquí una licencia para pecar, una vía libre para hacer como nos venga en gana, porque como ya el Señor hizo una obra maravillosa y completa, pues comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero tenemos dos textos maravillosos que muy presentes los tenemos quienes hemos llegado a esta claridad. Un texto nos dice en la palabra: pecaremos para que la gracia de Dios abunde. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Pero tenemos otro texto que es aún más hermoso, y el texto nos dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede. Aquellos que hemos nacido del Espíritu de Dios tenemos el respaldo de la vida de Dios, que no nos permite disfrutar de la práctica del pecado y nos conduce cada día a un proceso de santificación mayor. Luego de este texto nos desplazamos a algo maravilloso, en lo cual comenzamos a ver la diferencia de lo que la iglesia a lo largo del tiempo ha enseñado y lo que realmente la palabra nos está enseñando. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Hebreos, capítulo 10, desde el verso 1 al 22. Con solo leerles, como es una palabra que en este tiempo el Señor ha querido que salga en rema, que cada uno de sus hijos con solo escucharla pueda discernirla, solo les pido oídos. Como habla tan nítido y claro, que aún a mí en el día de hoy me parece insólito que tantos sacerdotes y ministros de Dios no lleguen a enseñar a sus fieles tan precioso tesoro. Nos dice así desde el verso 1: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto
limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente, en este versículo 11, se me parece mucho a las congregaciones, tanto protestantes como católicas, repitiendo lo que nos declara este verso 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí, haciendo un extracto de lo que hemos leído, hay dos o quizás tres aspectos bien válidos de exaltar, y es que estos sacrificios que se hacían en la ley se presentaban cada año cuando entraba el sumo sacerdote en el templo. No podían quitar los pecados, solamente los cubrían. Cuando Cristo vino como Cordero de Dios, nos declara aquí que Él se presentó una sola vez y para siempre para quitar de en medio el pecado. Y ese pecado es todo el pecado, no es un pedacito, un poquito, no, es todo. Y lo curioso es lo que me ha impactado, que hoy en día, aun cuando en las congregaciones cristianas se celebra la Santa Cena, se toca de una manera muy marcada la declaración que nos dice el texto en Corintios: pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan o beba de la copa. Como quien quisiera decir que esa sangre no limpió el pecado, que no lo quitó, que no fue algo completo, que ha sido algo a cuentagotas, día tras día. No. Cuando el Señor entrega su sacrificio, nos declara un texto que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y lo que está perfecto en Dios jamás perderá su perfección. Y esa perfección hay que darle connotación que ha sido en nuestro espíritu. Porque nuestra carne, nuestro cuerpo, será un cuerpo de muerte, de humillación y de pecado hasta el día final. Pero lo que el Señor quiere que sus hijos tengan muy, muy en claro es que Él se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado. Y esto lo vamos a confirmar con varios textos que vamos a estar tocando, porque en cada tema que voy entregando en este canal no entrego todos los textos con los cuales puedo darle una amplitud a la demostración bíblica de que esa es una verdad
de parte de Dios. Pero tomaremos lo básico para que cada hijo de Dios sea alumbrado y ese velo que le ha impedido ver las grandes verdades se caiga y comience a disfrutar de lo que el Señor ha prometido. Para esto vamos a comenzar aún con confirmaciones dadas desde el Antiguo Testamento. Y en estas confirmaciones vamos a desplazarnos en esta hora, libro de Isaías, capítulo 44 y verso 22. Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Aún desde el antiguo pacto vemos lo que Dios ha trazado realmente para sus hijos. Pero por todo el daño que el Dios de este siglo ha hecho en medio del rebaño, se ha perdido la visión en gran manera. Nos dice así en el verso 22 del capítulo 44. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Este texto Dios lo habla textualmente para el pueblo de Israel, pero sabemos que como iglesia de Dios, estos textos y promesas también nos abrazan a nosotros, el pueblo gentil. Y aquí lo vemos en blanco y negro, que hasta un niño de 6, 7 años puede llegar a comprenderlo. Yo deshice como una nube tus rebeliones. Es tan nítida la explicación de este solo verso, donde nos declara: yo deshice como una nube tus rebeliones. Aquellos creyentes que caminando sus vidas en Dios, en Cristo, caen una y otra vez y aún voluntariamente el pecado les gana en su caminar. Este texto está arropando esas rebeliones. Y dice Dios: yo las deshice. Y la conjugación del tiempo nos está hablando en tiempo pasado, o sea, ya fue algo realizado. Y no solamente las rebeliones, sino que también los pecados. Aquí comenzamos a ver realmente que el pecado, aplicando la herencia del Evangelio de Cristo, tiene una cara bonita, y esa cara bonita sus hijos deben conocerla para que dejen de condenarse, de descalificarse. Muchos se apartan, se enfrían, muchos abandonan liderazgos y ministerios por haber cometido un pecado quizás atroz, ignorando estas preciosas y maravillosas verdades que son el corazón del Evangelio. Y como les dije, esta enseñanza promete romper una de las patas del yugo del reino de las tinieblas, que es el miedo, la condenación y la culpa. Ahora nos desplazamos a Romanos 3:20. Vamos a ver otra faceta del pecado que es importante para los hijos de Dios. Y esta está en Romanos 3, verso 20, donde nos declara: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es importante para los hijos de Dios conocer el pecado, porque los hijos de Dios vamos a vivir con Dios y vamos a reinar
con Dios. Y un hijo de Dios tiene que conocer todo lo bueno y todo lo malo. Este es un aspecto maravilloso en el cual también se le ve una cara bonita. Luego, en Romanos 5, versos 13, 20 y 21, nos continúa ampliando esto. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. De aquí saltamos al verso 20 y dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Este es otro aspecto de la cara bonita del pecado, que el pecado ha tenido un propósito de Dios, teniendo muy delicada el entendimiento, que no es el caminar de un creyente vivir en el pecado para que la gracia de Dios abunde o sobreabunde. No, porque ya como lo anunciamos en un texto anterior, dice que en ninguna manera pecaremos para que la gracia abunde. Pero avanzando en la información, seguimos dándole confirmación en Romanos 6, 1 al 3. Dice así, este es el mismo texto que acabo de enunciar. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Aquí nos queda claro y ya lo había explicado de antemano. Luego regresamos al Antiguo Testamento y volvemos a buscar a Isaías, capítulo 43, verso 25. Vamos a ver qué nos dice. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Este texto es el que me lleva a mí a recordar lo que se vive en las congregaciones cristianas cuando se toma la Santa Cena y se nos lee el texto que dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma y beba de la copa. Pero si aquí nos dice el Señor, nunca me acordaré, el Señor mismo nos diría, ¿y tú qué me estás diciendo? Si yo ya no me acuerdo de eso. Pero veamos qué más nos dice la palabra. Hebreos 8:11. Vamos a hacerlo rápido, porque lo importante es que cada hijo de Dios reciba claridad y al tener algo de claridad por sí mismo puedan ahondar en cada una de estas verdades. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y sus iniquidades. Aquí encontramos nuevamente la declaración, pero la encontramos ya en el nuevo pacto, como para que aquellos que quisieran decir, no, es que el Señor dijo, o Dios lo dijo en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo no. Me da mucha pena decirles, pero en el Nuevo Pacto es donde más abundancia hay de la confirmación de lo que el Señor hizo en la cruz. Luego de aquí
sigue reconfirmándonos el Señor en Hebreos 10, 17, 18. Y veamos con qué claridad nos habla la palabra, que no necesitamos un teólogo que nos interprete porque está escrito en blanco y negro. Nos dice así: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí vemos bien claro, después de que esa sangre se derramó, el Señor nos ha dado libertad para entrar al lugar santísimo, con limpia conciencia, que nos acerquemos. ¿Por qué? Porque Él abrió el camino nuevo, a través de su cuerpo, de su sangre. Y dice que donde hay remisión de los pecados, ya no hay más ofrenda. Los textos que a continuación siguen son demasiado valiosos en la revelación que el Señor ha entregado. Estos los encontramos, el primero, Colosenses 2, versos 13 y 14. Y nos dice así: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Añade: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estos dos textos han sido muy leídos en el ámbito cristiano en el mundo, pero aún ni siquiera viéndolos se han entendido o se les ha llegado al punto real que es. Porque dice que juntamente, que os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, los que recibimos en herencia, los que hemos cometido al día de hoy y los que nuestra carne cometerá hasta el último día. Y para darle un realce, el Señor quiso darle la profundidad declarando: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Era un acta que nos condenaba, que nos declaraba injustos, pecadores, inmerecedores. Pero esa acta la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Luego, otro texto que nos enriquece esta cara bonita del pecado, la vamos a encontrar en 2 Corintios capítulo 5 y verso 19. Nos dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Esto es lo que los ministros de Jesucristo en el mundo no están haciendo al día de hoy. Se está enseñando a lo largo de la historia el ministerio del arrepentimiento, que es muy diferente al de la reconciliación, porque el de la reconciliación no lo explica aquí el texto,
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. Pero vemos la realidad de que el pueblo creyente, tanto ministros como creyentes, miramos el pecado en los demás. Y en otro texto el Señor declaró que Él echó todos nuestros pecados a lo profundo del mar y no se acuerda nunca más de ellos. Nos enseña la palabra, nos da una recomendación lindísima en boca del apóstol Pablo, que de ahora en adelante a nadie conocemos según su carne, o sea, según su naturaleza animal, terrenal, pecaminosa, porque lo único que veríamos sería al diablo en calzoncillos. Pero si aprendemos a ver cómo el Señor mira conforme al ministerio de la reconciliación, miraríamos a nuestro prójimo en el espíritu y nos libraríamos de muchos problemas. Siendo esto, he podido extractar este tema y creo que cada creyente, en base a este destape de luz, al encontrarse con textos y capítulos, podrá añadir y enriquecer esta profunda verdad que el Señor quiere para que sus hijos disfruten de la libertad, para que sus hijos de una vez por todas rompan el yugo en la parte de ser injustos, pecadores, culpables e inmerecedores. No siendo más, deseo un día maravilloso para cada uno y que el Señor siga añadiendo lo que tenga en su voluntad perfecta. Un muy buen día para todos.